Ya. Entonces, claro, como decía su compañera, lo que vamos a ver hoy día es lo que tiene que ver con la presión y varias cosas más. Efectivamente, lo que estamos viendo se llama hidrostática. Y lo que tiene que ver es, al final del día, comprender el estudio de estos fenómenos físicos bajo estos conceptos. Entonces, ¿qué se acuerdan que era la hidrostática, que es lo que comenzamos a ver la clase pasada? ¿Se acuerdan de lo que empezamos a conversar? El estudio de los fluidos en reposo. Efectivamente, tal cual. ¿Y qué entienden ustedes por fluido? Si tuviesen que definirlo de alguna manera. Bueno, en general un fluido, por ejemplo, claro, es como es un medio en el, claro, líquido y gases, sí. Sí, ¿cierto? Es como un medio en el cual las partículas no están no se atraen mucho, en el sentido que igual es fácil, entre comillas, moverse, porque como no hay tanta interacción entre las partículas, a diferencia de un sólido que cuesta más separarlos, por ejemplo. Entonces, efectivamente, caballos fáciles para armar o algo así. Sí, también. Entonces, efectivamente, la hidrostática, como dice su compañera, tiene que ver con eso, que es el estudio de los fluidos en reposo. Ya obviamente hidro hace referencia al fluido y hidro ya tiene como la idea del agua, porque al final del día los primeros estudios que hicieron con respecto a la aerostática siempre eran en función del agua, que era como el fluido más fácil de obtener. Entonces, a ver qué dice acá. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es la presión? ¿Qué es la presión? ¿Se acuerdan? No, no, no se acuerdan mucho. Ya una fuerza, sí, pero ¿se acuerdan qué más había en la presión? Aparte de la fuerza. Una fuerza que se ejerce sobre otra. En realidad, lo que era la presión, claro, efectivamente teníamos una fuerza. Por ejemplo, ahí, claro, yo dibujé una mesa en la cual yo le aplico una fuerza, pero esa mesa tiene un área, ¿cierto? Todo el tablón de arriba tiene un área. Entonces, la presión, en realidad, yo la defino como una fuerza dividida en un área. Ya, o sea, una fuerza en un área. ¿Sí? En realidad, es una fuerza que se ejerce sobre una superficie. Y eso lo llamamos la presión. El cual obviamente ahí en la ecuación que está ahí en la derecha, esa división entre la fuerza y un área. Ya es como yo tengo un área, no sé, puede ser un cuadrado o puede ser una mesa, y sobre eso yo hago fuerza, y si yo divido esa fuerza por esa área, voy a obtener la presión. Entonces, les pregunto ahora, ¿cómo cambia la presión en estos ejemplos? Por ejemplo, ahí yo tengo, claro, una tabla puede ser. Se están uniendo más gente. Una tabla que tiene cierta área y otra tabla que es un poco más chica, al menos en área. Y ambas le estoy aplicando la misma fuerza.
¿Cómo creen que es la presión de una con respecto a la otra? O más bien, si, dicho de otro modo, ¿cuál de las dos, en cuál de los dos casos hay una mayor presión? Aplicando la misma fuerza. En la chica, claro, ¿cierto? Porque al final, como yo, la presión es la fuerza dividida en un área. Si yo divido en un área más pequeña esta fuerza, voy a tener una mayor presión, a diferencia del otro que como es una tabla más grande, esta fuerza se va a repartir de una manera más, se esparce más, en ese sentido. Estoy aquí añadiendo todavía a los compañeros. Hola, hola Luis, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Se entiende la idea, Belén? Que ahí dices, ah, no sé si una duda. Entonces, por otro lado, ¿qué pasa ahora si yo, bueno, tengo esta misma superficie, pero ahora tengo dos fuerzas, en la que tenemos la fuerza A y la fuerza B, y la fuerza B ahí como la dibujé, en este caso la fuerza B es mayor a la fuerza A. ¿En cuál de los dos debería haber una mayor presión? ¿En A o en B? En B, ¿cierto? Recuerden siempre que la presión acá es la fuerza dividido el área. Entonces, claramente como acá tengo, por ejemplo, el primer caso, esta área y acá tengo esta otra área, le voy a poner área 1. Como esta área es mayor a esta área 2, la presión va a ser menor porque estoy aplicando la misma fuerza. Al final tengo que mirar esta ecuación. La presión igual a la fuerza dividida el área. Y la otra, como las dos áreas son iguales, obviamente la que tenga una mayor fuerza va a aparecer una mayor presión. Ahí están todos escribiendo B ahí en el chat. Súper bien. Eso más o menos para que tengan una noción de qué cosa ocurre con la presión. Ahora, ¿qué medida se utiliza en el sistema internacional para la presión? ¿Se acuerdan cuál era? El Pascal, efectivamente, el Pascal. ¿Ya? Y ese lo representamos como PA. ¿Ya? Hay otras medidas también que se utilizan, pero en general el Pascal es el que nosotros utilizamos porque obviamente que está relacionado al sistema internacional. Y un Pascal equivale a un Newton por metro al cuadrado, ¿ya? Porque, ¿se acuerdan? Para decir de nuevo, como la presión es una fuerza dividido un área, ustedes saben que la fuerza se mide en Newton y el área en el sistema internacional como utilizamos la longitud en metros, en este caso sería metros cuadrados. ¿Sí? Entonces por eso al final del día tenemos que un pascal va a ser igual a un newton metro, newton dividido metro cuadrado. Bien, ahora, ¿qué es la densidad? ¿Qué es la densidad? También lo vimos en la clase pasada. Este es un pequeño repaso de la clase pasada antes que comencemos a hablar de conceptos nuevos. ¿Qué es la densidad en palabras de ustedes? ¿No se acuerdan? No me acuerdo, profe. Ya, mira, la densidad, bueno, la densidad nosotros la expresamos de esa manera. La cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Eso en realidad es el volumen, lo que indica Carla. ¿Ya? En general, la densidad es la relación entre la masa y el volumen, ¿ya? De un cuerpo, ¿ya?
Y obviamente el volumen, claro, el volumen es lo que indica Carla, que es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. La masa, bueno, siempre hemos estado hablando de la masa en lo otro, en las otras clases. Y lo que importante acá es la densidad, que la densidad relaciona la masa con el volumen. ¿Ya? En el sentido que yo tengo un cuerpo de cierta masa, no sé, pensemos en un cubo, y eso obviamente tiene un volumen, porque va a ser en un espacio tridimensional. Y al final del día la densidad me va a indicar, eh, por ejemplo, no sé, si esto es un kilo, por ejemplo, yo acá tengo un metro cúbico, voy a poder determinar este valor de densidad. ¿Cachai? Por ejemplo, tal vez también ocurre que en otros elementos, en un cubo de un metro cúbico, puede tener no sé, por decirle 10 kilos. Entonces, al final del día estamos midiendo con la densidad esa diferencia. Y la representamos de esa manera, con la letra Rho del alfabeto griego. Se escribe así, RH, que es como una P, si se fijan. Esa es lo importante de la densidad, esta relación que tenemos acá. Ya la vamos a ocupar harto, así que por favor, traten de hacerle como una, una captura de pantalla mental a esto. ¿Ya? Que la densidad es la relación entre la masa y el volumen. La división, en este caso. Entonces ahora, ¿qué medida se utiliza en el sistema internacional para la densidad? ¿Ya? Lo que vamos a utilizar nosotros es los kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Porque como ya hablamos, dijimos que la densidad era una masa dividido en volumen. Y ustedes saben que la masa en el sistema internacional es en kilogramos y el volumen es en metro cúbico. De esa misma manera, podemos hacer la relación que en algunos casos nos entrega la densidad en gramos por centímetros cúbicos. Y en ese caso, lo que yo tengo que hacer es saber que 1 gramo por centímetro cúbico equivalen a 1000 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Y, y por ejemplo, acá también vamos a dar un par de ejemplos de qué ocurre en la densidad para algunos elementos. Por ejemplo, el agua es súper mágica, tiene muchas propiedades y lo interesante también es que para el agua se cumple que el agua tiene, su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de agua, eso pesa 1 gramo, ¿ya? Y bueno, y si tuviese acá como tenemos la relación de acá abajo, cuando yo tengo un metro cúbico significa tener un cubo de 1 metro, imagínense, igual es más o menos grande. Aquí tengo 1 metro, 1 metro, 1 metro, y eso pesa 1000 kilos. Da igual es harto, o sea, 1000 kilos es una tonelada. Es bastante. Y, por ejemplo, también lo interesante es que el hielo tiene una densidad menor. Por eso es cuando, no sé si, bueno, han visto, claro, las fotos de los glaciares, por ejemplo, en el sur. De acá se ven como que está el océano y se ven estos icebergs gigantes que flotan. Porque la densidad del hielo es menor al agua. ¿Sí? Lo han visto en fotos, en la tele, que siempre muestran como estos glaciares. ¿Sí? Y por otro lado también tenemos el fierro y el aire. Y de estas dos, ¿cuál creen ustedes que es más denso? ¿El fierro o el aire? El fierro en el sentido de, por ejemplo, no sé, una viga de fierro o un perfil de fierro. ¿Cuál creen ustedes que es más denso? El fierro, ¿cierto? Y efectivamente, porque numéricamente, imagínense, el aire es 0,0013 gramos por centímetro
cúbicos. Y el fierro es 7,6, imagínense. Es casi 8 veces más denso que el agua. ¿Se fijan? Entonces, dicho de otro modo, por ejemplo, lo que les decía esto, que por ejemplo esto es casi 8, aquí lo que estoy diciendo que, por ejemplo, si yo comparo estos dos cubos, pensando en un cubo, en un metro cúbico de agua, que va a pensar que su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico, y si uno lo mira, son acá, si lo quiere expresar de otra manera, en un cubo de 1 metro yo tendría 1000 kilos. Y en un fierro, si yo tuviese un cubo de 1 metro, aquí tendríamos alrededor de 8000 kilos. O sea, disculpa. Sí, 8000 kilos, en el caso del fierro, ¿eh? Es bastante más denso. También hay otra tabla de densidades que me acuerdo que también la clase pasada la digo, pero eso es más o menos alguna referencia de las densidades. Entonces ahora tengo una pregunta para ustedes. Ojalá que tengan lápiz y papel a mano por ahí, en la cual dice lo siguiente. Tenemos un cubo de madera de 50 centímetros de lado. La densidad es de 600 kilogramos por metro cúbico y está ubicado sobre un piso horizontal. La presión que ejerce el cubo sobre el piso en newton metro al cuadrado esa es la pregunta. Así que, ojalá se tienen lápiz y papel ahí, le voy a dar un par de, ¿quiere? Ya, le doy unos 5 minutos para que lo comiencen a desarrollar y ahí lo conversamos. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Así que vayan a buscar un lápiz y papel y denle, ¿no? 12, 12, newton metro. eh, Tendríamos que ir desarrollándolo. A ver, veamos. Entonces, mira, tenemos un cubo de madera. Lo voy a dibujar. Disculpen los dibujos si no me quedan tan bien. Tenemos un cubo de madera de 50 centímetros de lado, ¿cierto? Y ahí lo primero que hago es pasarlo a metro, ¿sí? Porque acá está el newton metro al cuadrado. Entonces acá yo tengo 0,5, 0,5 hacia arriba y 0,5 de fondo, ¿sí? Entonces, me dicen que tiene una densidad de 600 kilogramos por metro cúbico y está ubicado sobre un piso horizontal. Ahora aquí está en el piso. La presión que ejerce el cubo sobre el piso en newton metro al cuadrado es, bueno, la presión, nosotros sabemos que es la fuerza dividido por el área. Y en este caso, la fuerza que aplica el cubo sobre el piso es la fuerza del peso, ¿cierto? Bueno, ahí obviamente ahí tenemos una pequeña problema de notación. Aquí le voy a poner peso. Que la fuerza viene siendo acá el peso. Y el peso, como lo hemos visto, nosotros lo calculamos como m por g, ¿sí? Entonces acá vamos a tener m por g y el área va a ser el
el 0,5 por 0,5, ¿sí? Se ve, porque como es un cubo de 50 centímetros de lado, yo multiplico las dos dimensiones y voy a tener el área. ¿Ya? Y nosotros sabemos que G es 10, pues, porque G es la aceleración de gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora, ¿cómo podría relacionar, por ejemplo, la masa con la densidad y el volumen para poder calcular acá, meter el valor de la masa? ¿De dónde lo puedo sacar? El volumen sería 50 centímetros, que nos indica ahí, que sea el cubo de madera de 50 centímetros, eso sería como el volumen. En realidad el volumen, recuérdense que es una dimensión, que es el espacio que ocupa. Entonces, yo tengo que multiplicar en las tres dimensiones, el, el largo, el ancho y el alto. O sea, sería 0,5 por 0,5 por 0, ay, ahí, ahí, ahí. 0,5 por 0,5 por 0,5. ¿Sí? El volumen, acá. El volumen es, acá es el largo por el ancho por el alto. Son la multiplicación de las tres dimensiones. Y claro, como indica su compañera ahí, la densidad por el volumen es la masa, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que la densidad es la masa por el volumen. Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces, acá yo puedo escribir esta m como la densidad por el volumen. Bueno, el g va a ser 10, así que lo voy a escribir al tiro. Aquí voy a tener 0,5 por 0,5. Y ahí yo voy a poder meter los valores numéricos que nos da el enunciado acá, que la densidad es de 600. Y el volumen, acá lo calculamos como la multiplicación de 0,5 por 0,5 por 0,5. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos bien o tienen alguna duda? ¿Se entiende el procedimiento? ¿O hay algo que le haya quedado así como en duda? Vamos bien. Entonces, ahora, ¿qué me queda? Es poner los números. El ρ, que es la densidad, va a ser los 600 por el volumen, 0,5 por 0,5 por 0,5 por 10 dividido el área. Entonces, ¿ahora qué puedo hacer? Empezar a simplificar eso con eso con eso. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a quedar igual a 600 por 0,5 por 10. ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto? ¿Alguien lo calculó ahí? ¿No? Sería 3000. Claro, porque son 600 por 0,5 da 300, que en la mitad por 10 da 3000. Efectivamente. Lo tenía anotado ahí, lo tenía bajo la manga. Y eso está en Newton metro al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Aquí lo central de este problema es que, claro, nosotros tomamos, ya sabemos cómo es la densidad. Es la masa por el volumen. Nosotros podemos saber que la masa también es la densidad por el volumen. ¿Sí? Es más o menos como cuando hacíamos ¿se acuerdan que teníamos el triángulo? El triángulo de distancia de velocidad por tiempo, acá es lo mismo. Como que en física siempre se van dando esta como triada de variables. ¿Ya? Sí, pues de repente uno se equivoca ahí al principio y uno empieza a arrastrar varios problemas. ¿Ya? ¿Se acuerdan también, claro, en dinámica teníamos, en cinemática teníamos distancia, velocidad por tiempo, se fijan acá la presión, es igual a la fuerza por el área. Siempre todo va como de 3 en 3, pues. Acá en la física, eso es mágico. Pero eso, profe, en cualquier caso va a ejercer la fuerza de peso. ¿En qué sentido, Belén? No te cacho muy bien la pregunta. Como en estos ejemplos, como si me piden, no sé,
o sea, como calcular entre medio la fuerza que ejerce, Claro. ahí sería la fuerza de peso como en la mayoría de los casos. En este caso, bueno, hace referencia a la presión que ejerce el cubo sobre el piso. Claro, no está ahí explícitamente que es la fuerza del peso, pero entendemos que como está apoyado en el piso, la única fuerza presente que tenemos ahí es el peso, que es la que está haciendo la presión sobre el piso. Ya, ya, Por- gracias. Sí, eso. Entonces, ahora vamos a seguir un poco. Bueno, ahí debe partir primero por eso. ¿Qué es un metro cúbico? Bueno, un metro cúbico en realidad es un cubo de un metro para cada lado, tanto en el largo, el ancho y en el alto. ¿Ya? Y el volumen, acuérdense siempre, el volumen va a ser el ancho por el largo por el alto. ¿Ya? Y acá obviamente se puede estar multiplicando un metro por un metro por un metro, eso me va a quedar igual a un metro cúbico. Ya, por ejemplo, en el ejemplo de recién decía que era 50 centímetros, ¿ya? Y para poder sacar ese volumen, bueno, yo lo paso primero a metros y eso lo voy a multiplicar, que es lo que estaba haciendo. 0,5 por 0,5 por 0,5, que era el ejemplo anterior. ¿Ya? Acá, bueno, el volumen, claro, este es fácil porque uno por uno, pero en algunos problemas podemos tener distintos largos, anchos y altos. ¿Sí se entiende, Carla? Ese A es de entender o duda. Sí, súper, bacán. Pero eso se refiere a un metro cúbico, o sea, un cubo de esas dimensiones. Es grande igual, pues imagínense, un metro para cada lado. No, no es una cosa por. Bueno, hay una pregunta aquí. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de agua o un kilo de fierro? Profe, ¿lo puedes repetir? Ah, ya, volvamos atrás. Ya tenemos el metro cúbico. ¿Qué es un metro cúbico? Esta parte, ¿cierto, Camila? ¿Es la del metro cúbico? Sí, profe, en esa parte. Ya, no, lo que es un metro cúbico es tener un metro en cada dirección. Porque un cubo siempre es como la proyección de un cuadrado en tres dimensiones, pero que tiene las mismas dimensiones tanto en el ancho, el largo y el alto. Es como un dado, imagínense un dado que, que es más grande, ¿no? ¿Sí? Al final del día eso viene siendo un cubo. Y un metro cúbico al final del día es tener un cubo de un metro en todas sus dimensiones, tanto en el ancho, en el largo y el alto. Por lo tanto, el volumen, como voy a estar multiplicando uno por uno, me va a quedar un metro cúbico, o sea, un metro cúbico. Eso estaba diciendo. Y que, Ah, ya, gracias, profe. vale, como para que lo tengan ahí como presente, como para que tengan como una idea de dimensión de lo que estamos hablando. Porque se habla de metros cúbicos todo el rato en esto de la densidad. Entonces, volviendo a la pregunta que le estaba haciendo recién. ¿Qué pesa más, un kilo de agua o un kilo de tierra? Belén dice tierra y Catalina dice los dos pesan lo mismo. Ya sí, es una pregunta medio engañosa, ¿cierto? Sí, pues es un kilo y un kilo, estamos hablando del peso, ¿cierto? Así que en realidad no se confundan. Ya, lo hice a propósito, era una trampa aquí que hice. Efectivamente, obviamente, un kilo de agua va, va a ser lo mismo que un kilo de tierra. Pero ahora si pongo un metro cúbico de agua, ustedes ya saben lo que es un metro cúbico, con respecto a un metro cúbico de tierra, ¿cuál va a pesar más? Entre un metro cúbico de agua y un metro cúbico de tierra.
el fierro, ¿cierto? Porque como vimos antes, nosotros teníamos aquí una densidad de 1. Bueno, eso estaba en gramos por centímetro cúbico. Y en el fierro, ¿se acuerdan más o menos de cuánto era, no? Lo dijimos hace unos 10 minutos atrás. Esto era alrededor de 7,6. Entonces, cuando yo, bueno, de nuevo, tenemos que la densidad es igual a la masa dividido el volumen. De ese modo sabemos que la masa va a ser la densidad por el volumen. Y acá yo voy a tener voy a tener el mismo volumen. Lo único que va a variar, acá el mismo volumen porque los dos son un metro cúbico. Lo único que va a variar acá es la densidad, pues. Acá tengo la densidad del agua que es 1 y acá tengo la densidad del fierro que es 7,6. Entonces, naturalmente, mirando la ecuación acá, voy a decir que el metro cúbico de fierro pesa más, va a tener una mayor masa. ¿Sí? Ahora, a ver, para una pregunta. No, ya dejémosla así. No. Para seguir viendo otras cosas. Le voy a hacer otra pregunta, pero dejémosla así. Para que alcancemos a ver el resto de las cosas que tengo acá. Bueno, qué es la presión atmosférica? Por ejemplo, si uno está en el campo, en un parque caminando, arriba de uno hay una columna de aire, ¿sí? Podríamos llamarlo como un volumen también, ¿ya? Y ese volumen tiene un peso, ¿sí? Porque son puras partículas de aire que están aquí flotando, pero esas tienen un peso, ¿ya? Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de la presión atmosférica, que como el aire dentro de la atmósfera también es atraído por la fuerza de gravedad, uno estando ahí en el campo va a sentir ese peso. Tal vez uno no lo siente mucho porque la densidad como vimos, del aire es bien poca, pero efectivamente hay un peso de la atmósfera sobre nosotros. Y por eso lo llamamos la presión atmosférica. Ya por eso dibujé acá una nube con un sol, haciendo referencia que está abierto. Y de la misma manera, nosotros podemos estar bueno, ya obviamente, subiendo un cerro o una montaña, en la que también voy a tener una columna de, de aire hacia arriba que va a estar ejerciendo una presión, ¿ya? Lo podemos llamar la presión atmosférica en la montaña. Y mi pregunta es para ustedes, es, o sea, el peso de la atmósfera, claro, es como el peso de la atmósfera, porque al final del día, claro, piensa que, por ejemplo, si uno lo miran de arriba, al final del día es como no sé, pues está la cabeza y el cuerpo, ¿cierto? Entonces al final del día va a ser como una superficie, ¿cierto? Y el peso que está de toda esa columna de aire hacia arriba es la que ejerce sobre ti, ¿sí? O sea, claro, vendría siendo el peso de la atmósfera hacia nuestro cuerpo. Tal vez pensándola en una persona, pero también, por ejemplo, si hay un cuerpo también, no sé, pues, un auto afuera o un árbol también va a recibir este peso de la atmósfera. ¿Se entiende eso, Camila? Sí, profe. Bacán. Entonces la pregunta era, si yo estoy acá en el campo, caminando o en un parque, y después, o estoy acá en la montaña, ¿cuál de las dos creen ustedes que es mayor? ¿Cuál presión será mayor? Profe, es que ahí como que se me había ido el internet. Estaba preguntando cuál presión sería mayor, como la de la personita que está caminando así como en el pastito o es la de la Sí, montaña. claro. ¿Sí lo ven o no? Mira, pensemos acá que esta persona está aquí en el campo
¿ya? A cierta altura. Y tiene toda esta columna de aire sobre él, todo ese peso de la atmósfera sobre él. Y ahora esta persona, no sé, pues está subiendo la montaña y supongamos que está 1000 metros más arriba que acá en el campo. Entonces, ¿cómo va a ser esta columna de, de aire? Va a ser menor, va a ser más pequeña que la de acá. Claro, ¿cierto? Porque la montaña igual está en más altura por lo que tiene menos peso, efectivamente. Esta columna de aire para la persona que está subiendo la montaña va a ser más chica que con el campo. Entonces, por eso decimos que en este caso es mayor para la persona que está acá. Porque si se fijan aquí tiene toda esta columna, esta persona que va subiendo la montaña tiene toda esta columna menos de aire sobre él. Claro, ¿sí? Ahí Camilo lo explicó en el chat. Porque la montaña igual está a más altura por lo que tiene menos peso, pero el pasto no está a la altura por lo que estaría todo el peso de la columna. Sí, tal cual. ¿Sí? Ahí me da la impresión que ya están entendiendo la noción de la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿O queda alguna duda? Todo bien. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es la ecuación fundamental de la hidrostática? Bueno, supongamos que tenemos aquí un recipiente. Bueno, pensémoslo en agua. Vamos a hablar siempre de agua por generalidad. Y obviamente el agua tiene una densidad. Y naturalmente también tiene, si es que tenemos una aceleración de gravedad, va a tener su propio peso. Y lo que nos dice esta ecuación es que, por ejemplo, si yo tengo este punto 1 y tengo este otro punto 2 y están separados por una distancia h, h generalmente hacen referencia a altura, por eso al final hablamos de h como dos puntos que están en una misma vertical, que están separados por esa distancia h. Lo que nos dice esta ecuación es que el punto 2 va a ser igual a la presión 1 por, por la densidad del fluido que está inmerso, por esa distancia, por la gravedad. ¿Ya? Obviamente, si por ejemplo, este punto 2 yo no lo conozco, y el punto 1 lo conozco, y tengo la densidad del fluido, y tengo esa distancia, más la gravedad, voy a poder calcular a qué presión está este punto acá. Eso es lo que nos quiere decir la ecuación. ¿Ya? De hecho, creo que lo vimos también la semana pasada, pero aquí lo estoy recordando. ¿Ya? Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuál es la presión en el punto X? Tenemos esto mismo, tenemos este recipiente, tenemos este fluido de densidad ρ, tenemos la fuerza de gravedad, está el punto X, desde ese nivel tenemos esa distancia h, y en ese punto, en el de más arriba, tenemos la presión atmosférica, que es la que acabamos de hablar hace un rato con los amigos que están caminando en el parque y en la montaña. Entonces, ¿cómo podemos calcular con lo que les dije anterior? ¿Cómo podemos calcular la presión en el punto X? ¿No? Una pregunta muy difícil, pero vamos a volver atrás, mira, fíjense. Volvamos atrás. Tenemos esos dos puntos, ¿ya? Tenemos el punto 1 y el punto 2. Tenemos este fluido de densidad ρ, ¿ya? Y estos están separados por esta distancia h. Y tenemos el efecto de la gravedad también. Entonces este punto 2 que está más abajo va a ser igual a este punto 1 donde se supone que conocemos la presión en este punto, más la densidad
por esa altura, o por esa distancia que separa estos dos puntos, por la gravedad. ¿Ya? Traten de acordarse o anótenlo por ahí para que podamos responder la siguiente pregunta. Ya anoten eso. Tenemos este punto 2 es igual o sea, la presión del punto 2 va a ser igual a la presión del punto 1 más ρ por h por g. Entonces ahora volvamos a la pregunta. ¿Cuál va a ser la presión en el punto X? Tenemos la gravedad, tenemos el punto X, tenemos esa distancia, y además tenemos la presión atmosférica en este punto que está más arriba. Y que además lo separa por esta altura h. Entonces, ¿cuál sería la presión en el punto? PA más PHG. Exactamente, eso mismo. La presión en el punto X va a ser igual a esta presión atmosférica, que es la que conocemos, o sea, nos paramos de acá arriba, y lo sumamos con ρ por G por H. Ya lo pueden ver de esta manera para acordarse. Yo tengo este punto acá abajo, conozco acá arriba que la presión es A, que es la presión atmosférica. Después yo bajo por todo este largo H, y obviamente acá yo lo multiplico por el ρ y por la gravedad, porque haciendo el efecto de que a medida que yo voy bajando, la presión va aumentando. ¿Se acuerdan que cuando hablamos recién de la presión atmosférica de la persona que estaba aquí en el, en el campo y la persona que estaba acá arriba de la montaña? ¿Sí? Es más o menos lo mismo. La única diferencia es que yo acá estoy definiendo este fluido. Por eso al final del día claro, yo tengo un punto en donde conozco la presión, y a medida que voy bajando, va aumentando. Por eso aquí yo lo voy sumando. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ya, bacán. Vamos a seguir entonces. Entonces, ahora vamos a hablar de los vasos comunicantes. ¿Ya? Los vasos comunicantes en realidad son dos recipientes. Por ejemplo, este que tenemos acá. Y acá tenemos otro. ¿Sí, Camila? Es que le había hecho una duda, o sea, le había hecho una pregunta, pero parece que no la vio. Pero es con el respecto al otro cosito que estábamos viendo. Ah, ya, Por ejemplo, perfecto. ¿qué pasa si se cambia el orden? Porque yo pensaba que era PX es igual a P más PA por H por G, pero no era ese orden. O sea, como que cambió, iba primero PA y después P, pero yo lo tenía al revés. ¿Cambia mucho el tema? ¿Influye mucho Ah, eso? sí, pues, porque ahí como lo pusiste, el... no te había leído tu pregunta, perdón. El, el P, en realidad, ese P no es la presión, esta es la densidad. ¿Sí? Y esta es una presión. Esta es la presión atmosférica, la que está acá arriba. ¿Sí? ¿Se entiende, Camila? Sí. ¿Cachai? Entonces, cuando tú cambiaste ahí el P por el PA, lo estarías poniendo acá. Y ahí no tendría mucho sentido, porque estaría multiplicando una presión por una altura por una gravedad, po, y estaría sumando la densidad fuera aparte. Ah, ya. ¿Sí? El Ya, ρ, sí. ese P, en realidad, claro, ahí cuando ustedes en el chat no lo pueden escribir como ρ, pero ese P no, claro, no lo confundan, que este es la letra griega ρ, que es la densidad, con respecto a P. Y claro, se ven muy iguales, pero no las confundan, ¿ya? Ya. No es lo Gracias, mismo. profe. No es lo mismo. Uno es una densidad y la otra es la presión. Eso. Entonces, ya, ¿qué le decía a los vasos comunicantes? Que tenemos estos dos recipientes, independientes de su tamaño, y estos están unidos como están unidos. Ya es como si yo tuviese dos vasos y abajo tuviese una cañería que lo une.
¿Ya se entiende la idea? Igual tal vez el dibujo no me quedó muy bueno, pero se entiende la idea. Tengo, por ejemplo, no sé, un estanque al lado izquierdo y un estanque al lado derecho y lo uno con otra cañería, ¿ya? Que es la que está acá en medio. Eso es. Entonces, acá, por ejemplo, yo comienzo a llenar esto con agua, pensemos en agua, y tengo dos puntos, el punto A y el B. Entonces, desde ese punto hasta donde está el nivel del agua, tengo esta altura HA, y del otro lado también tengo esta altura HB. Entonces, lo que dice los vasos comunicantes es que si A y B están a un mismo nivel, con presiones iguales, siempre y cuando el líquido esté en equilibrio, o sea, en el sentido de que no se estén moviendo los niveles. Cuando ya está en estático, por eso hablamos de la hidrostática, decimos que A y B están en un mismo nivel con presión iguales siempre y cuando el líquido esté en equilibrio. Eso es lo que me quiere decir. De esa manera, acá la altura A con la altura B van a ser iguales. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, que la presión van a ser iguales y del mismo modo esas alturas van a ser iguales. Y lo importante acá es que no importa el tamaño de los recipientes, en el sentido de que, por ejemplo, esto podría ser más delgado, porque acá yo dibujé en el lado A, lo dibujé como más delgadito, un vasito más delgado, y acá lo dibujé una mancha. Ya aquí lo importante es que no importa. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pequeño ejemplo en el que yo tengo agua y aceite. ¿Ya? Acá, si se fijan, hay una diferencia de altura que es debido a la diferencia de densidad entre el agua y el aceite. ¿Ya? Y no sé, bueno, claro, no lo había dicho en la diapositiva anterior, pero ustedes, ¿cuál creen que es más, o si lo han visto, cuál es el que, entre el agua y el aceite, cuál es el menos denso? El agua, el menos denso, el aceite, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, las propiedades del aceite son así, pues tienen, en realidad, claro, si uno lo ve en términos de la masa con el volumen, cuando uno lo calcula empíricamente, resulta que el aceite tiene una menor densidad. Es así por la propiedad propia del, siendo redundante, del fluido. Y también, por ejemplo, eso lo ven, no sé, se han dado cuenta cuando así lo quiso el aceite. Puede ser. Habría que preguntarle a la naturaleza por qué lo quiso hacer así. Si no lo veo de una manera. Al final del día nosotros lo medimos y podemos comprobarlo. Y se han dado cuenta, por ejemplo, cuando lavan la loza, bueno, si es que la lavan, bueno, yo la lavo bastante seguido, se dan cuenta que siempre en el agua, cuando uno lava así cosas como media con fritura, queda siempre flotando como unas pelotitas de aceite. Eso también, claro, ahí pueden verificar empíricamente que la densidad ahí del aceite es menor. Siempre claro, la lámpara de lava es lo mismo, ¿cierto? Que siempre en estos fluidos, los fluidos que son menos densos, siempre van a tender a subir con respecto a los que están abajo, por la presión. Entonces, acá lo que pasa en este ejemplo es eso. Tenemos estos vasos comunicantes en la que tenemos agua y aceite. Y acá el aceite va a estar arriba, el aceite obviamente el amarillito que está por sobre el agua. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me paro a ese nivel, en el lado de la izquierda tengo agua y este lado está como en el límite entre el agua y el aceite. Y lo que nos dice, lo que hablamos recién de los vasos comunicantes, es que a ese nivel el agua, o sea, la presión es igual en el agua como en el lado del aceite. ¿Sí?
Generalmente cuando tenemos dos fluidos, siempre nos vamos a parar acá, donde está este como límite loco entre estos dos fluidos. ¿Ya? Y nosotros aquí tenemos una altura A, que va a ser esa distancia entre ese nivel y cuando llega aquí hasta la parte abierta de su nivel o la atmósfera, claro, de ahí hacia arriba. Y en el otro lado también vamos a tener una altura. Ya ahí le puse A haciendo referencia a agua y C haciendo referencia al aceite. Ya en este caso, en el agua la densidad es mayor que la del aceite. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros podemos hacer ahí, partiendo desde que en este punto la, ¿cómo se llama? La presión en este punto en el agua va a ser igual a la del aceite, podemos escribir eso como partiendo desde este punto hacia abajo, vamos a poder calcularlo como una densidad del agua por la gravedad por esta altura A va a ser igual a ¿cómo se llama? A la densidad del aceite por la gravedad por esta altura. ¿Sí? ¿Lo ven? En el sentido de que si yo parto de las mismas ecuaciones que utilizábamos antes, si yo bajo desde aquí hasta acá, voy a tener esta densidad por G por H. Siempre yo me acuerdo como ρ por G por H. Y acá es lo mismo, pues yo me paro de acá y comienzo a bajar. Y claro, tengo esta altura HC, paso por este fluido y lo voy a multiplicar por la gravedad. Entonces, de ese modo, yo puedo acá simplificar la gravedad y puedo calcular la densidad del aceite, que va a ser la diferencia, disculpa, va a ser la densidad del agua por esa altura A, que es la que tenemos en el agua, dividido por la altura C. Y como dijimos recién, y bueno, más bien como lo ven aquí en el gráfico, en la figura, como esta altura C es mayor que la altura A, nosotros ahí podemos decir que, claro, pues que la, que la densidad del aceite va a ser menor que la densidad del agua. Entonces. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una manera distinta de ver por qué también el aceite tiene una densidad menor, que es lo que estábamos discutiendo hace un ratito. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, bacán. Ya. Sí, pues siempre acuérdense de eso. Yo siempre me acuerdo de estas cosas el RO GH, que siempre va dando vueltas. Entonces ahora, pregunta para ustedes, ¿cuál es la presión en el fondo de este recipiente? Y también tengo el efecto acá de la presión atmosférica, o sea, en este punto. De lo que hemos hecho todo el rato. ¿Cuál va a ser esa presión? En el fondo del recipiente me refiero acá, me refiero aquí. Es parecido aquí como lo que teníamos recién del aceite con el agua. Pero ahora estamos pensando solamente acá abajo. Dice la presión C es igual a PA por HC. Recuerda que también tenemos la gravedad también. Acuérdense que está el G dando vuelta. ¿Sí?
¿Lo ven por ahí? Ay, me pasé. Mira, eh, ¿se acuerdan que yo tengo siempre tenemos este rho GH, ¿cierto? Acuérdense, vamos a anotar acá la ley. Cuando teníamos dos puntos, teníamos dos puntos, el punto uno y el punto 2. ¿Ya? Y si estos estaban separados por una distancia h y tenemos el efecto de la gravedad, la ecuación viene dada por eso. ¿Ya? No sé si se ve en rojo y creo que voy a cambiar el color. Entonces, para yo calcular la presión acá en el fondo, la vamos a llamar presión del fondo. Yo me paro acá arriba y comienzo a recorrer todo el fluido hasta llegar acá abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Primero yo me paro acá arriba. ¿Ya? Acá arriba. Qué presión hay? La presión atmosférica. Exactamente. Entonces tengo que primero poner acá la presión atmosférica. La vamos a llamar PA. ¿Ya? O PATM, ya, para hacer referencia a la atmosférica. Entonces después yo voy a recorrer desde este punto toda esta altura B, ¿sí? Con este fluido D. Entonces, en este paso, ¿qué tengo que sumarle a esta presión? ¿Qué le tengo que sumar? La presión por, ¿cómo era eso? ¿Por altura, por gravedad era? Claro, la ¿O no? densidad por la altura por la gravedad, ¿cierto? Rho GH, ¿sí? El Rho, que es la densidad, ¿sí? Entonces acá yo tengo el Rho de este fluido B por la gravedad por la altura B, ¿cierto? ¿Y está bien ahí o me falta algo más hasta llegar al fondo? Falta la altura C, ¿cierto? Entonces me quedo muy chico acá, voy a tener que borrarlo. Voy a que ponerlo un poquito más abajo. Entonces tenemos que la presión en el fondo, bueno, dijimos al principio, como decía su compañera, tenemos la presión atmosférica cuando nos paramos acá. Luego le sumamos toda esta parte de aceite, que viene siendo la densidad del fluido B, por la gravedad, por esta altura B. Y eso le sumamos lo que tiene que ver con la altura, que viene siendo toda esta presión, que va a ser la densidad por G por la altura C. Si lo quieren escribir de otro modo, bueno, pueden dejar G afuera y dejar esto aparte, como un factor. ¿Se entiende la idea del problema acá? Me tengo que parar, tengo que hacer todo el recorrido, desde acá arriba hasta el fondo. Y parto acá en la presión atmosférica. Y a medida que voy bajando, tengo que ir poniendo los efectos de esas presiones. Me costó, pero sí se entiende. Claro, eso. Siempre, acuérdense que es Rho GH. ¿Ya? Y hay que tratar de no confundirse con que eso puede ser la presión, que se parece como una P, pero en realidad es la letra de Rho. Ya, ahora es lo mismo, pero ahora estoy utilizando otro fluido. Acá tengo, miren, tengo gasolina con agua. ¿Ya?
Y ahí yo tengo una diferencia de 20 centímetros y ahí tengo esa altura H, ¿ya? Ahí tengo densidad del agua y densidad de la gasolina. Y nos preguntan acá cuánto vale H. ¿Cómo lo podemos calcular? Te doy un par de minutitos ahí para que lo hagan y ahí lo vamos haciendo. ¿Cómo va? Está muy difícil. Está- ya, si no, nada es tan fácil, pero tenemos que aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. Miren, esa era la solución. Acá está. Ya, miren, nosotros, de lo que dijimos, acá, yo lo primero que hago en estos problemas es posicionarme a un nivel en la que yo sé que donde por ejemplo hay un cambio de fluido, porque además yo sé que en ese punto hay hay una presión, que es la misma, ¿sí? Que es lo que hemos hablado todo el rato de los vasos comunicantes. Por ejemplo, en este punto lo vamos a llamar la presión de la gasolina, pongámosle PG, y acá tenemos la presión del agua en este punto, ¿ya? Y estamos aquí en vasos comunicantes. Entonces, entre PG que es la presión de la gasolina en este punto, y la presión del agua, ¿cómo son estas dos, entre estas dos? ¿Son mayor, una es mayor que la otra, o son iguales? ¿Una es mayor, estás segura? Recuerda cuando volvemos acá atrás en lo que tiene que ver con los vasos comunicantes. Cuando estamos en un mismo nivel, estamos con presiones iguales, siempre y cuando el líquido está en equilibrio. Ahí también en el dibujo también están en equilibrio. ¿Ya? Lo que sí es diferente, bueno, eso es lo que hicimos recién. Lo que sí es diferente acá es la altura, ¿ya? Porque acá hay una diferencia de altura de 20 centímetros. Claro, son iguales, porque están en la misma línea.
¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es súper importante que todos estemos de acuerdo con eso. ¿Sí? Ya. Entonces, acá tenemos la presión de la gasolina, va a ser igual a la presión del agua. ¿Ya? ¿Y cómo calculábamos acá esto? Por ejemplo, si yo me paro de aquí hasta este punto, recuérdense que tenemos las densidades. ¿Cómo calculo, por ejemplo, en este lado de la gasolina? Me paro acá y bajo hasta aquí. ¿Cómo meto la presión ahí? ¿Cómo sería? Ah, dice con que esté con que esté en equilibrio se refiere a que esté en la misma altura de la superficie. No, no. Lo que pasa es que en realidad lo que dice es que si, por ejemplo, yo trazo una línea horizontal, eh, estos dos puntos van a estar a la misma presión, ¿ya? No necesariamente van a estar al mismo nivel, ¿ya? Porque que estén al mismo nivel o no dependen de la densidad de cada fluido, ¿ya? Por eso nosotros vamos trazando una línea y decimos que la presión en esos puntos es la misma, siempre que estén en equilibrio. O sea, que estos fluidos no se estén moviendo, que no estén los niveles así como moviéndose. Eso. Entonces, ¿en qué quedamos? Ah, quedamos acá. ¿Cómo calculamos, por ejemplo, la presión de acá, de G? ¿Se acuerdan lo que hacíamos? Que siempre teníamos esta densidad por la gravedad, por la altura. ¿Sí? Entonces, bueno, acá uno podría decir que está con la presión atmosférica, ¿cierto? Y acá también. Pero como la diferencia es tan poca, por ejemplo, estos 20 son unos 20 centímetros, no lo consideramos, ¿ya? No metemos ese efecto. Aquí uno, por ejemplo, en este tipo de problemas, uno asume que la presión atmosférica en este punto y en este punto van a ser iguales, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Se acuerdan? Cuando nos paramos en un punto y luego bajábamos por el fluido hasta otro punto. Teníamos que sumarle este rho GH, ¿cierto? Entonces, bueno, si metemos la presión atmosférica, podemos decir que estamos a esta presión por más la densidad de la gasolina por G por H más 0,2. ¿Se entiende el 0,2? Porque acá tenemos 20 centímetros, ¿ya? Primero yo avanzo aquí estos 20 centímetros y después bajo toda esta H. Y por el otro lado, ¿qué tendríamos? Tendríamos la presión atmosférica más la densidad del agua más G por H, ¿sí? Ay, me quedó todo un poco rayado, voy a borrar algunas cosas acá, ¿ya? Entonces, si se fijan ahí, nosotros obviamente podemos despreciar este efecto atmosférico y empezar a resolver con respecto a la altura. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar acá. Tenemos la densidad de la gasolina por G por H, más la densidad de la gasolina por G por 0,2, y eso va a ser igual a la densidad del agua por G por H. ¿Sí? Y haciendo eso, yo voy a poder, por ejemplo, eliminar el efecto de la gravedad. La voy a simplificar y voy a poder despejar para H. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Claro,
puedo dejar en un lado eso, menos la densidad de la gasolina por H, y con eso puedo resolver para H, que va a ser la densidad de la gasolina por 0,2, dividida la densidad del agua, menos la densidad de la gasolina. Y acá nosotros tenemos los valores, pues tenemos 680 y 1000. O sea, tenemos 680 por 0,2 y lo voy a dividir por 1000 menos 680. ¿Ya? Y al hacer eso, me va a dar 42,5 centímetros. ¿Sí? De hecho, si lo hago con la calculadora, bueno, ustedes no tienen que hacerlo con la calculadora. Yo lo hago para hacerlo más rápido. Voy a tener menos 160, claro. Me va a dar acá 0,425 metros, que eso va a ser 42 centímetros. ¿Por qué en la izquierda hay dos PG? Porque aquí estoy multiplicando esto que está entre paréntesis, que es acá. Estoy multiplicando el ρ por g por h y el ρ por g por el 0,2. Este es ρ g, es la densidad de la gasolina. ¿Esa es tu duda? Sí, es que aún no entiendo por qué no se deja como solamente el, ya el RO de la gasolina por G por H más 0,2. Como que no entiendo por qué se hace entre paréntesis. Porque, por ejemplo, yo me paro acá primero. Me voy a tener que borrar un poco. Voy a borrar esta. Acuérdate que siempre cuando nosotros empezábamos a avanzar sobre el fluido, siempre teníamos que sumarle este factor que es la densidad por G por H, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando tú te paras acá, después nosotros bajamos por el fluido y nosotros vamos multiplicando la densidad por G por una altura. Y la altura en este caso, de aquí hasta acá, va a ser los primeros 20 centímetros, que es 0,2, y eso también le tengo que sumar h, porque tengo acá estos primeros 20 centímetros, tengo primero estos 20 centímetros, y le sumo también de aquí abajo hasta el punto donde nosotros empezamos a hacer la igualación de presiones. Ya, 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 ya. Ya ahí sí entendí. ¿Sí? Ya, sí. Muchas Está bien. gracias. ¿Tiene problema? Estaba un poco atrasado, pero no sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero bueno. Eso. ¿Se entiende el problema? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Igual no son tan fáciles, estos problemas no son tan fáciles. Entiendo que, claro, entiendo que causan cierta complicación. Estamos un poco corto de tiempo, pero bueno, avanzamos un poco más. Ya, entonces, ahora vamos a hablar lo que tiene que ver con el principio de Pascal. El principio de Pascal dice lo siguiente. ¿Se entiende qué es eso? Traté de dibujarlo lo mejor posible. Según ustedes, ¿qué es eso? Para ver, una jeringa. No, pucha, parece que no me quedó tan claro el dibujo. Un proyectil, no. Pucha, no lo dibujé también. Una tuerca.
no sé. No, en realidad, bueno, eso es una pelota, si se fijan, una pelota que llegó rebotando. Claro, un bombín, sí. Ya, por lo menos alguien entendió lo que había tratado de hacer. Efectivamente, un bombín. ¿Ya? ¿Por qué lo quería utilizar esto para explicar el principio de Pascal? Porque el principio de Pascal dice que si yo comienzo, por ejemplo, a aplicarle una fuerza a este émbolo del bombín, ahí yo voy a tener un área, ¿cierto? Que va a ser el émbolo, que va a estar empujando el aire. Ahí va a aparecer una presión. Tengo una fuerza y tengo un área. Sobre un área va a aparecer una presión. Y lo que dice Pascal es que a medida que esa presión se va, la vamos aplicando en el fluido, esa presión empieza a repartirse, ¿ya? En todo el fluido. Y lo importante es que toda esa presión se propaga sobre toda la sustancia de manera uniforme, ¿ya? Esa es la idea. Tal vez la próxima vez lo voy a buscar de mejor manera, pero efectivamente lo entendí. Entonces, por ejemplo, vamos a tener acá lo que se llama una prensa hidráulica. Ya no sé si la han visto. En una prensa hidráulica, lo que uno hace, en este caso la aplicación que es un elevador, es que yo tengo estos vasos comunicantes en la que la tengo con un fluido. Generalmente es aceite. Y el principio de esto es que, por ejemplo, yo puedo levantar un auto, ¿ya? Aplicando una fuerza. En el otro, desde el otro lado, ¿ya? Ahí yo voy a aplicar una fuerza 1, obviamente sobre un área 1, y eso va a hacer que aparezca una presión. Y por el principio de Pascal, esa presión se va a ir distribuyendo uniformemente en el fluido hasta llegar donde está el auto y, obviamente va a aparecer esa presión. También hay un área que es donde está este auto y de la misma manera va a aparecer una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Se entiende la idea? Yo aplico una presión, como lo estoy haciendo en un área, se va a transformar en una presión en el fluido y después voy de vuelta. Llego a una presión hacia un área y después ahí el auto, dependiendo de la fuerza, va a empezar a subir. Entonces, por el principio de Pascal, tenemos que esas presiones van a ser iguales. ¿Ya? Porque dijimos que se distribuía uniformemente. Y ustedes ya saben que la presión es una fuerza dividida en un área. Ya, entonces, es la primera relación la podemos escribir de esa manera de nuevo. F partido A y F partido A. Y si lo seguimos desarrollando, vamos a tener que esa fuerza 2, que es la que sale en el auto, va a ser igual a la fuerza 1, que es la que yo aplico en el lado izquierdo, por la división entre las dos áreas. Y obviamente en la del auto va a ser, esa área va a ser mayor de la que yo estoy aplicando en el otro lado, en el lado 1. Entonces, por ejemplo, si esa área es 10 veces la área donde yo estoy aplicando la fuerza, voy a tener que el área que aparece en el lado derecho va a estar multiplicada por 10. ¿Ya? ¿Se fijan ahí? Yo estoy multiplicando una fuerza. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tiene que ser F2 para que el auto suba? En este caso, la fuerza 2 tiene que ser mayor al peso del auto, o sea, a la masa del auto por G. ¿Sí? Entonces, la gracia que hay acá es que, por ejemplo, como yo aquí dije que esta fuerza es igual a la fuerza 1 por 10, yo acá lo que voy a estar haciendo es amplificando esta fuerza por 10. ¿Se fijan? Acá voy a tener F1 por 10. Y eso tiene que ser mayor al peso del auto. Entonces, lo bacán acá
es que yo, no sé, por decirle, pongo 100 newton acá y acá van a aparecer 1000 gracias al principio de Pascal. Entonces eso me va a poder permitir con una menor fuerza poder levantar el auto. ¿Se entiende la idea? Bacán. Ahora no sé cómo estamos de tiempo. ¿Están bien o no? Se nos hizo un poco tarde entre tanto concepto. No sé si quieren no sé si lo dejamos hasta acá o seguimos un poco. ¿Qué prefieren? ¿Seguimos o no? Mira, supongo que seguimos. Yo prefiero seguir el jueves, ya. Sí, lo que pasa es que el jueves no vamos a seguir viendo esto porque son las clases del común, que es lo que estamos viendo con las fuerzas. Ya sería el otro viernes tendremos que seguir con esto. Ya, ya sigamos un poco más. Ya miren, acá tenemos el empuje ascendente. Esto es otra cosa que ocurre. Por ejemplo, ya, yo estoy aquí en la playa. Ahí, ya, eso, yo creo que eso se entiende de lo que es, no como el bombín de antes. ¿Se entiende lo que son esas gaviotas? Sí, son unas gaviotas. Ahí por último dibujé un poco mejor. Entonces, ahí yo tengo un bote, ¿ya? Y este bote va a tener un peso que naturalmente va a hacer que se hunda. Pero el fluido, en este caso el agua, le va a dar una fuerza de sustentación, ¿ya? Y esa sustentación lo llamamos el empuje ascendente, ¿ya? Obviamente ascendente porque va hacia arriba, ¿ya? Y ahora, ¿por qué hay empuje ascendente? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo en el agua, bueno, puede ser un fluido, pero generalmente siempre vamos a hablar del agua por simplicidad. Nosotros sabemos que la presión aumenta con la profundidad. ¿Se acuerdan que siempre estuvimos multiplicando el ρ por el g por h? ¿Sí? Entonces, obviamente si yo tengo ρ por g por h, a medida que el h aumenta, que viene siendo esa distancia, la presión va a aumentar. Entonces, la presión que está abajo va a ser menor, o sea, disculpa, la presión que está más abajo va a ser mayor a las presiones que están arriba. Por eso aquí las dibujé con una flechita más chicas con respecto a la de abajo. Entonces, si uno hace esa suma de vectores, se va a dar cuenta que va a haber ¿cómo se llama? Va a haber una resultante hacia arriba, ¿ya? Porque eso lo voy a cancelar con eso, pero igual me va a quedar algo mayor. Aquí también voy a cancelar ese con ese, pero también me va a quedar algo hacia arriba. Acá también. ¿Sí? Entonces, de esa manera, este cuerpo va a subir. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es como cuando ponen una pelota en el agua, ¿se han dado cuenta? Que la tratan como de hundir, pero después igual sube. Ya. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y esa fuerza cómo la podemos calcular? Y ahí es donde Arquímedes eh, se empezó a preguntarse cómo calcularla. Imagínense, en Grecia, en el siglo 3 antes de Cristo, o sea, menos 300 años antes del nacimiento de Cristo, en Grecia estaba Arquímedes pensando en eso. Y ahí está la historia de la bañera, no sé si la conocen. Pasa que Arquímedes, claro, quería calcular esta fuerza de empuje, estaba súper metido por qué pasaba eso, cómo podía calcular esa fuerza. Entonces
el amigo este estaba ahí en la tina y obviamente cuando se metió vio que este fluido como que se desparramaba para todos lados y ahí se le ocurrió cómo poder calcular esa fuerza de empuje. ¿Ya? Un momento de genialidad en la ducha, imagínense. Así como el jueves hablamos de Newton que le llegó una manzana, bueno, aquí a este amigo se le ocurrió en la tina. Y ahí se le ocurrió que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba. Bueno, eso es lo que acabamos de decir recién. Pero lo importante es esto, que es igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. Claro, donde él se metió a la tina y vio que se desparramó el agua hacia afuera, porque probablemente estaba muy llena, ahí le hizo el clic y pudo establecer esta ley, que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. Eso es súper importante. El peso del líquido desplazado por el cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, lo mismo que tiene Marcel. Todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. Entonces, si yo tengo este recipiente con agua, y obviamente tiene esa densidad, va a haber este empuje vertical hacia arriba, y el líquido desplazado por el cuerpo va a estar en directa relación con el volumen del cuerpo. Por eso ahí está definido como P, como el volumen de este cuerpo, volumen desplazado. Y de esa manera lo puede calcular, ¿ya? Que es la masa como estamos hablando del peso de este líquido desplazado, vamos a tener esta masa por la gravedad. Y de ese modo, nosotros podemos escribirlo como la densidad, que ese empuje va a ser la densidad de este líquido, por el volumen desplazado, por la gravedad. Volumen desplazado se refiere a que, por ejemplo, esta pelota va a tener un volumen, ¿ya? Pensemos que, no sé, va a ser, pensémoslo bien grande y va a ser 0,5 metros cúbicos, ¿ya? ¿Se han dado cuenta, por ejemplo, cuando, no sé, ¿qué puede ser? Tal vez cuando cada uno lava los platos o tiene ahí la lavadora, cuando uno le empieza a echar cosas, ese volumen de la ropa desplaza el agua, ¿cierto? Y hace que el nivel suba, ¿sí? Y a eso se refiere con el volumen desplazado. En realidad viene siendo como el volumen del cuerpo que yo estoy sumergiendo en el agua, ¿sí? Y como es el peso del líquido desplazado, yo acá pongo la masa por la gravedad, ¿sí? Pero como ustedes ya están expertos en esto, que lo hemos hecho todo el rato, que es que la densidad es la masa dividida el volumen, o sea, la densidad, claro, la masa dividida el volumen, nosotros podemos escribir esa masa como la multiplicación de la densidad con el volumen, ¿cierto? Y ese volumen va a ser el volumen del cuerpo que yo voy a estar sumergiendo. ¿Ya? Una idea súper importante. ¿Sí? Entonces va a depender, entre más grande, va a haber un mayor empuje. Entonces, acá vamos a hablar de lo que tiene que ver con las condiciones de flotación. Ya, por ejemplo, yo tengo esta agua, este recipiente con agua, en la cual yo voy a meter un cuerpo, no sé, pensemos, puede ser una pelotita, en la cual el empuje, que lo llamamos E, va a ser mayor al peso. Ya entonces tenemos un empuje hacia arriba y tenemos un peso que es menor. ¿Qué creen ustedes que va a pasar en ese caso? ¿Qué le pasa a la pelotita? Estamos pensando que el peso es menor que el empuje que va hacia arriba. Va a flotar, ¿cierto?
Si se fijan ahí los dibujé en la flechita. El empuje vertical hacia arriba amarillo versus el peso, que va a ser ese verde que es un poco más chico. Entonces la suma vectorial va a ser que tengo una fuerza hacia arriba y va a flotar. Entonces en ese caso vamos a tener una flotación. Ahora, ¿qué pasa si el empuje es igual al peso? En realidad lo que ocurre ahí es que, sí, no, en la física eso pasa mucho. Como que es como uno o lo otro, ¿cierto? Siempre es como sube o baja, se hunde o flota. En la física todo es más o menos así. Siempre está como esta idea como binaria de qué es lo que pasa. Pero sí, pasa a veces eso. Y obviamente la idea es como que vayamos revisándolo y nos apoyamos en la matemática para explicarlo. Entonces, cuando yo tengo que el empuje es igual al peso, este cuerpo se mantiene a la altura a la cual está sumergido. ¿Ya? Porque al final se anulan. Po. Tengo un empuje que lo tira hacia arriba, pero tengo hacia abajo un peso. ¿Ya? Así que ahí no va a pasar nada, se va a mantener ahí. Hay una fuerza, ¿se acuerdan cuando hablábamos en Newton? Cuando estaba en reposo, cuando la fuerza neta era cero. Esto es lo mismo, solamente que en el agua. Y ahora sí, ¿qué pasa si ahora este cuerpo, el empuje es menor que el peso? O sea, tengo una flechita chica de empuje con respecto a una flecha más grande del peso. ¿Qué ocurre ahora? Ahora sí se hunde, sí, ahora sí, ahora se va al fondo. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, cierto? Porque en este caso hay dos fuerzas, tenemos el empuje y el peso. Entonces, obviamente, si una es menor que la otra, o una mayor que la otra, va a ocurrir ahí un movimiento de este cuerpo, que es lo que resumimos acá. Y ahí dice, ahora sí se hunde, efectivamente. Entonces, ahora podemos definir algo que se llama el peso aparente, que es algo súper loco. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo está en el agua, tiene un empuje vertical, pero además tiene un peso, ¿cierto? Pero se han dado cuenta que cuando uno se mete a una piscina o está ahí en la playa, en el agua, se han dado cuenta que uno se siente más liviano. Claro, eso es lo que los físicos le llaman como el peso aparente, en el sentido de que hay un peso distinto al cual es si es que estuviese fuera del agua. Y en particular, eso se calcula con la resta del peso de la persona, bueno, o del cuerpo, ¿bien? Menos el empuje. ¿Ya? Y como ya ustedes saben, que hemos hablado harto el jueves hablamos mucho rato de Newton y de la fuerza, ese peso es la masa por G, y a eso yo le resto este valor que es el peso del líquido desplazado, que va a estar eh, representado por la densidad, por el volumen y por la gravedad. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tengo un problema, pero en honor al tiempo yo creo que no creo que lo alcancemos a hacer. Ya probablemente en la próxima clase lo vamos a hacer. Tenía dos problemas más, pero estaba un poco corto de tiempo. Sí, con respecto al peso aparente, ahí está, ¿todos lo entienden? Ahí tienen que pensar claro, cuando se tiran al agua uno se siente más liviano, o en el agua como que todas las cosas son más livianas. Entonces ya, bueno, estos problemas los vamos a dejar para la próxima clase probablemente, o para otro momento. Y eso. Este es un pequeño resumen para terminar la clase, para recopilar lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, dijimos que la hidrostática era el estudio de fluido en reposo, en donde la presión es la fuerza dividida por el área y se mide en Pascal. ¿Ya? La densidad dijimos que era este ρ, que no se confundan con la P, ¿cierto? Ahí uno cuando lo dibuja o lo empieza a rayar, siempre hay ese ρ, que es AP como más redondita,
uno la confunde con la P, así que tengan cuidado con eso. Y para la densidad, que es esta masa dividido el volumen. Y eso lo medimos en kilogramos por metro cúbico, o bueno, también lo podemos medir en gramos por centímetro cúbico. Igual en los enunciados va a decir que es. Entonces, también hablamos de la presión atmosférica como el peso del aire sobre uno, de la atmósfera sobre una persona, o puede ser obviamente sobre otros cuerpos también que estén inmersos en un planeta que tenga atmósfera, siendo más general. Hablamos sobre la ecuación fundamental de la hidrostática, donde teníamos sus dos puntos y lo sumamos y le íbamos sumando los valores de ρ GH, súper importante. Los vasos comunicantes. ¿Se acuerdan cuando teníamos estos vasos unidos estos dos recipientes unidos con una tubería? Tenemos el principio de Pascal, que es lo que vimos con la prensa hidráulica. El empuje, que es lo que estábamos hablando al final, de esta fuerza que cuando yo sumerjo algo en un fluido. El principio de Arquímedes del amigo que estaba en latina y se dio cuenta de cómo calcularla. Y bueno, el peso aparente. Y naturalmente las condiciones de flotación, que veíamos qué pasaba cuando subían y se hundían o se mantenían. Ya es un pequeño resumen de lo que vimos. Y eso, esa es la clase de hoy día, que es lo que vimos con la hidrostática. Ojalá ahora, bueno, puedan entender un poco más con la ley de la física lo que ocurre en la vida diaria, tal vez para la vida diaria. Y nada, pues ahora tenemos que empezar a ejercitar los pendidos y claro, ojalá empezar a hacer los problemas de esto de los fluidos que tenía ahí preparados, pero obviamente por el tiempo ya se nos hizo un poquito tarde. Así que eso, dudas, preguntas, consultas. No, todo claro. No, ya, si cuando empecemos a hacer lo otro, ahí vamos a empezar probablemente van a salir más dudas.